No van a creer lo rápido que se derrumban las mayores victorias arancelarias de Donald Trump. No meses después, ni años después, sino ahora mismo, en tiempo real. Y el momento no podría ser peor para un presidente que insiste en que los aranceles no solo son la mayor herramienta económica jamás inventada, sino también una especie de varita mágica que le permite dictar la política exterior. Acabar con las guerras, doblegar a las naciones a su voluntad, cito textualmente, hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Pero antes de profundizar en los tres acuerdos principales que Trump afirmó como victorias históricas, los tres ahora desmoronándose, los tres desintegrándose, los tres colapsando casi al unísono, debemos comenzar con lo que Trump publicó apenas horas antes de que comenzara la implosión. Porque una vez que escuchas lo que escribió, lo que presumió, lo que insistió en que había logrado solo él, el latigazo es asombroso. Esto ya no es ironía. Esta es la narrativa de Trump, que se estrella directamente contra el colapso de los tres acuerdos que se atribuyó. Escribió, nunca ha habido un presidente que haya trabajado tan duro como yo. Sus horas eran las más largas. Sus resultados, los mejores. Él personalmente detuvo 8 guerras y salvó millones de vidas. Dijo que creó la mejor economía en la historia de nuestro país, reconstruyó el ejército, implementó los mayores recortes de impuestos de la historia, cerró la frontera sur después de que todos los demás fracasaran. De alguna manera, creó un aura alrededor de Estados Unidos que hizo que todos los países nos respetaran más. Luego vino la parte médica, la parte que solo Trump podía ofrecer con tanta seguridad. Dijo que se somete a exámenes médicos largos y agotadores por el país. Obtiene calificaciones perfectas, y los médicos le dijeron que nunca habían visto resultados tan contundentes. Dijo que se sometió a 3 exámenes cognitivos. Una vez más, sus palabras fueron excelentes en los 3, algo que, según él, muy pocas personas en el mundo podrían hacer, especialmente los periodistas del New York Times. Luego acusó al Times de ser sedicioso, tal vez incluso traidor, por sugerir que está bajando el ritmo, y dijo que lo mejor para el país sería que el periódico cerrara. Terminó la publicación con un «Gracias por su atención a este asunto. Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande». Este es el contexto de un presidente que insiste en controlar los acontecimientos mundiales con aranceles, firmeza y brillantez personal. Al mismo tiempo, el mundo lo ignora, se le resiste o simplemente socava lo que afirma haber logrado. Y el primer ejemplo proviene del sudeste asiático. En julio, Trump afirmó haber detenido el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya con una sola llamada telefónica y la amenaza de severos aranceles estadounidenses. Lo presentó como prueba de que los aranceles podían detener guerras, de que su influencia era inigualable y de que los países se alinearían porque temían su fortaleza económica. Pero ahora el alto el fuego del que se atribuyó el mérito ha terminado. Los combates se han reavivado. Los civiles huyen. Las bajas aumentan. Y Tailandia, uno de los participantes clave, rechaza abiertamente el enfoque de Trump. Su ministro de Asuntos Exteriores dijo claramente que los aranceles no pueden forzar la paz con Camboya. Tailandia incluso se quejó de que el arancel unilateral del 19% impuesto por Trump a los productos tailandeses ya es injusto y de que vincular las negociaciones arancelarias a un conflicto fronterizo es inaceptable. Los analistas han sido claros. Las disputas territoriales centenarias no se pueden resolver con amenazas arancelarias. Y la política interna de Tailandia hace aún más improbable que cedan ante Trump. El primer ministro Newton se dirige a elecciones anticipadas tras ser criticado por firmar el alto el fuego de Trump. El sentimiento nacionalista está en aumento. Los militares, más confiables que los líderes políticos, quieren una línea más dura. Así que, en lugar de que los aranceles de Trump fuercen la paz, Tailandia los ignora por completo. Los analistas dicen que Tailandia cree que puede soportar las represalias económicas y que Washington, en última instancia, tendrá que vivir con lo que suceda. Ese es el colapso del acuerdo número 1. El segundo colapso proviene de Indonesia, un país al que Trump insistió en haber cedido en un amplio acuerdo comercial que favorecía a Estados Unidos en todos los sentidos. Cuando Trump anunció el acuerdo en julio, lo calificó como una gran victoria para nuestros fabricantes de automóviles, empresas tecnológicas, trabajadores, agricultores, ganaderos y fabricantes. Indonesia había acordado eliminar los aranceles sobre más del 99% de los productos estadounidenses. Acordaron eliminar las barreras no arancelarias,
aceptar los estándares de seguridad estadounidenses para vehículos, poner fin a las inspecciones previas al envío que perjudicaban a los agricultores estadounidenses, eliminar los aranceles planificados sobre los flujos de datos, eliminar las restricciones a la exportación de minerales críticos, poner fin a los requisitos de contenido local y unirse a las iniciativas de capacidad siderúrgica. Era todo. A Trump le encanta la apariencia de victoria total lograda mediante amenazas arancelarias y presión política. Pero ahora un alto funcionario estadounidense dice que Indonesia está incumpliendo lo acordado en julio. Están retractándose de los compromisos. Están revisando el lenguaje. Están tratando de replantear todo el acuerdo. Y los funcionarios estadounidenses dicen que la versión final, si es que hay una, podría ser más débil que los acuerdos con Malasia o Camboya. Indonesia afirma públicamente que se trata de una negociación normal. Pero en privado, los funcionarios dicen que los compromisos vinculantes que Trump quiere son inaceptables. Quieren más flexibilidad. No quieren estar atados a los términos que aceptaron bajo una intensa presión arancelaria. La secretaria del Tesoro, Besant, dijo que Indonesia se está volviendo un poco recalcitrante. Esa es la jerga de Washington para decir que el acuerdo se está escapando, y ellos lo saben. Así que ese es el acuerdo número 2. La victoria histórica ahora se tambalea, quizás fatalmente. Pero el tercer colapso es el más dramático. Hace solo una semana, Trump recibió a los líderes de Ruanda y la República Democrática del Congo. En la Casa Blanca, afirmó haber negociado un acuerdo de paz innovador para detener el conflicto en el este del Congo. Lo enmarcó como otro ejemplo más de su capacidad única para poner fin a las guerras utilizando una mezcla de presión, personalidad y destreza para hacer acuerdos. Pero ese acuerdo duró menos de una semana. Los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, según la inteligencia occidental, han entrado en la estratégica ciudad de Uvira. Esta es una de las escaladas más significativas en meses. Uvira ha servido como centro administrativo del gobierno congoleño en Kivu del Sur desde la caída de Bukavu a principios de este año. Si Uvira cae, los rebeldes se adentrarán más en la región, amenazando con un colapso generalizado del control gubernamental. Esto ocurre inmediatamente después del acuerdo negociado por Trump. Desde la reunión, el Congo y Ruanda se han acusado mutuamente de violar los términos de paz. El Congo insta públicamente a Estados Unidos a intensificar las sanciones contra Ruanda para restaurar la credibilidad de la mediación estadounidense, una forma diplomática de decir que Trump exageró su influencia y no implementó ningún mecanismo de ejecución. Human Rights Watch afirmó explícitamente que firmar acuerdos en Washington no es suficiente para garantizar la seguridad de los civiles en el este del Congo. Las consecuencias son devastadoras. Más de 200,000 personas desplazadas en pocos días, decenas de civiles muertos, combates activos en varias ciudades, confusión sobre quién controla Uvira, y Ruanda niega su apoyo al M23. El Congo afirma que Ruanda es responsable de la escalada. Estados Unidos y la ONU afirman que el apoyo de Ruanda está bien documentado. Y en medio de todo esto, un acuerdo de paz que Trump proclamaba un éxito diplomático personal se hizo añicos casi al instante. 3 acuerdos, 3 fracasos, todos con pocos días de diferencia. El alto el fuego entre Tailandia y Camboya se rompió. El acuerdo comercial con Indonesia en peligro. El acuerdo de paz del Congo fue anulado por la violencia en menos de una semana. Entendido. No regeneraré ni alteraré nada del guión anterior. Solo añadiré una sección final larga y ampliada sobre cómo Trump sigue promoviendo los aranceles y su historial económico como un éxito a pesar del fracaso de los 3 acuerdos. El tono, el ritmo, el narrador, la voz y el estilo encajarán a la perfección con el guión existente. Y a pesar de todo esto, a pesar de los problemas en el extranjero, a pesar de los enfrentamientos militares, las marchas atrás de los socios comerciales y el colapso de los acuerdos de paz en menos de una semana, Donald Trump sigue en casa frente a multitudes que lo vitorean, promoviendo los aranceles y sus políticas económicas. Como si nada estuviera mal. Como si el mundo se alineara para aplaudirlo. Como si las grietas que tú y yo podemos ver en tiempo real simplemente no existieran. Porque incluso mientras estos 3 acuerdos se desmoronan, Trump está de pie en un escenario en Mount Pocono, Pensilvania, declarando que la economía estadounidense es sólida y que sus aranceles funcionan exactamente como se esperaba. Asegura a los estadounidenses que tiene todo bajo control,
incluso mientras la gente de todo el país ve cómo sus facturas de supermercados suben cada vez más. En el mitin, celebrado en un salón de casino reluciente de luces pero lleno de gente con carteles que exigían precios más bajos y salarios más altos, Trump insistió en que sus políticas económicas ya habían dado un giro. Insistió en que sus aranceles estaban creando empleos, impulsando la bolsa y atrayendo la inversión al país. Le dijo a la multitud: mi mayor prioridad es hacer que Estados Unidos vuelva a ser asequible. Pero fuera de ese casino, e incluso dentro, si hablabas con la gente que esperaba en la fila, el ambiente no coincidía con el mensaje. Los datos gubernamentales muestran que el crecimiento del empleo se ha desacelerado significativamente. El desempleo está en su punto más alto en 4 años. La inflación, tras caer a principios de año, ha vuelto a subir. Y aunque Trump se enorgullece de la gasolina más barata y los precios de los huevos más bajos, la realidad es que los precios de la carne de res han subido casi un 15%, los plátanos un 7% y el café más de un 20%. Estos no son lujos, estos son elementos básicos de la vida cotidiana. Y lo que es peor, Trump intenta culpar a Joe Biden de estos aumentos de precios, a pesar de que el propio Trump lleva casi un año completo en el cargo. Es una cronología extraña. Le pide a la gente que crea que Biden es, de alguna manera, responsable de los aumentos de precios que se han producido bajo su mandato, mientras que el propio Trump merece crédito por pequeñas bajadas de precios. Intenta encontrar una solución donde todo lo bueno es obra suya y todo lo malo, de alguna manera, heredado. Es un truco retórico, y uno ya conocido. Pero se vuelve más difícil de mantener cuando la gente siente la presión en la cola de la caja cada semana, y los asistentes al mitin lo sabían. Antes incluso de que Trump hablara, los residentes locales contaron a los periodistas lo que estaban experimentando. Los precios han subido entre un 20% y un 30% con Trump, dijo un hombre de unos 70 años, sacudiendo la cabeza. Había venido a arriesgarse a no escuchar al presidente hablar, pero aún podía sentir el peso del aumento de los costos. Trump está totalmente metido en esto solo por sí mismo, dijo. Es una pena. Se comprometió a no votar por ningún republicano vinculado a Trump en las próximas elecciones intermedias. Otros, incluso sus simpatizantes, compartieron la misma frustración. Un asistente republicano dijo que toda su comunidad estaba sufriendo las consecuencias de los precios, pero aún conservaba la esperanza de que las políticas de Trump finalmente funcionaran. Tiene que seguir demostrando que los precios están bajando, dijo. En otras palabras, el progreso aún no ha llegado, pero tal vez algún día lo haga. El propio Trump parecía saberlo. Reconoció en un breve momento de franqueza que los precios son demasiado altos, pero también les pidió paciencia. Tenemos mucho tiempo, dijo. Les recordó que aún le quedaban 3 años de mandato, una señal de que cree que el público simplemente debe esperar, confiar y aguantar hasta que los efectos de sus aranceles y políticas económicas finalmente se filtren. Pero cuando le preguntaron qué calificación le daría a la economía, no dudó. No fue una A, ni una A, ni siquiera la típica trumpiana. No, declaró apolítico. La economía merecía una A. La clase de calificación que uno se da cuando no se mide con datos, condiciones reales ni presupuestos familiares en el supermercado, sino con la historia que vende. Desde el escenario, su índice de aprobación cuenta una historia diferente. Ha subido ligeramente hasta el 41% tras la reducción de algunos aranceles a las importaciones de alimentos, pero su aprobación, específicamente en lo que respecta al costo de vida, se sitúa en tan solo el 31%. La gente no siente el alivio que promete. No ven las mejoras que afirman no estar experimentando. Un Estados Unidos asequible de nuevo. Sigue haciendo publicidad, y hasta que los votantes decidan si creen en la historia o en la realidad, seguirá vendiendo los aranceles como su logro distintivo, incluso mientras el mundo le sigue mostrando lo rápido que sus acuerdos pueden colapsar una vez que la presión se desvanece y los titulares desaparecen. La historia puede terminar aquí, pero lo que suceda después está en tus manos. Este canal no tiene patrocinadores ni respaldo corporativo. Su único salvavidas eres tú. Si crees que la verdad nunca debe silenciarse ni venderse, toma una postura, suscríbete, dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Para ir un paso más allá, pulsa unirse. Incluso el más mínimo apoyo construye el escudo que mantiene este canal vivo y en crecimiento. Cada clic, cada publicación compartida, cada membresía es una señal.
Las voces independientes importan. La verdad importa. Y siempre haremos todo lo posible para ofrecerte el contenido más sólido y noticias imparciales y basadas en la verdad.